Saludos, Dios les bendiga. Quiero invitarles que veamos juntos el siguiente video. El movimiento bautista hizo bien en cegar las puertas de la profecía. ¿Por qué cegar las puertas? ¿Dónde hay una tasa más alta de divorcio? ¿En el movimiento carismático o el movimiento bautista? En el movimiento carismático. ¿Dónde aparecen más pastores abusadores y falsos profetas y pastores ladrones y saqueadores? ¿Bautistas o carismáticos? Carismáticos. O sea, las iglesias que no creen en ese continuismo profético se enfocan más en la familia que en ese desorden profético que hay de este lado. ¿Creemos nosotros que Dios habla? Sí, Dios habla. Lo que no creemos es que los que se están autoproclamando como profetas tengan la autoridad bíblica legal para hablar de ellos. Usted examina la mayoría de los que están levantando escuelas proféticas y ni siquiera un instituto bíblico tienen aprobado. ¿Cómo tú vas a dar una escuela profética si tú no conoces el pensamiento hebreo? Si tú no conoces el mundo bíblico. Tú no puedes dar una escuela profética basada en tus experiencias, porque tus experiencias son experiencias particulares basadas en el Dios que tu ignorancia construyó. Entonces tú lo que estás explicando es enseñándole a la gente ese Dios falso que tú has construido, que corrige a todo el mundo menos a ti. Bien, como pudieron ver, este amigo intenta refutar la validez del movimiento carismático y la continuidad de los dones espirituales utilizando tres argumentos principales. Número uno, el mal testimonio de algunos líderes carismáticos, sugiriendo que los escándalos dentro de este movimiento lo invalidan. Número 2, la supuesta falta de enfoque en la familia en las iglesias carismáticas, en comparación con las iglesias no carismáticas. Y número 3, la falta de preparación académica y bíblica de los profetas actuales, lo que según él los descalifica para ejercer su ministerio. Permítame desglosar cada una de estas tres afirmaciones y veamos cómo desde la Biblia, la teología y la lógica misma, estos planteamientos no se sostienen. Analicemos la primera declaración. El movimiento carismático es falso por los malos ejemplos de sus exponentes. Este supuesto defensor de la ortodoxia nos asegura que como el movimiento carismático está lleno de líderes inmorales, ladrones y varios otros escándalos, todo esto supuestamente demuestra que este movimiento no es de Dios. ¿Qué podemos decir a esto? Ante todo, este argumento es un claro ejemplo de la falacia ad hominem que ataca a las personas en lugar de evaluar la validez de las creencias o doctrinas. Que haya líderes inmorales no invalida la verdad del movimiento carismático ni de los dones espirituales. Si somos honestos, reconoceremos que el problema del pecado es humano, no denominacional. Los ejemplos de líderes inmorales existen en todos los movimientos cristianos. Por lo tanto, decir que los malos ejemplos de los líderes de iglesia carismática invalida todo el movimiento sería igual de errado que afirmar que la traición de Judas o los tropiezos de Pedro invalidan a los demás apóstoles. Miren, la iglesia de Corinto era conocida por sus dones espirituales, pero también por problemas graves como divisiones, inmoralidad sexual y desorden en la adoración. Sin embargo, Pablo, si bien corrigió sus errores, nunca negó que la fe de ellos fuese genuina y mucho menos la autenticidad de sus dones. La Biblia muestra en repetidas ocasiones y de diferentes maneras que Dios usa vasos imperfectos. Por citar un solo ejemplo, David, un hombre según el corazón de Dios, pero él cometió adulterio y asesinato. Sin embargo, eso no descalificó su llamado. Los errores humanos no anulan la obra divina. Por otro lado, este amigo del video parece que no sacó bien las cuentas. El movimiento carismático es varias veces más numeroso que la iglesia bautista, así que naturalmente tendrán más casos de líderes corruptos y de escándalos que estos. Pero eso no significa que los no bautistas sean moralmente superiores. Es como decir que porque hay más crímenes en una ciudad grande que en una pequeña, la ciudad grande es peor. Por supuesto que no. O asegurar que porque en Estados Unidos hay más personas en las calles sin hogar o mendigando que en Cuba o Haití, eso ya es prueba que la economía de Estados Unidos está por debajo que la de en ambos países. Esta lógica, como pueden ver, es totalmente defectuosa. Aunque el creador de este video que analizamos lo niegue, lo cierto es que el movimiento carismático ha traído millones de almas a Cristo, ha impulsado muchísimas misiones y ha transformado incontable cantidad de vidas. Pasemos ahora al segundo argumento. Las iglesias no carismáticas se enfocan más en la familia que las carismáticas. Según este señor, las iglesias no carismáticas prestan más atención a la familia, mientras que las carismáticas están más preocupadas supuestamente por los dones espirituales o el desorden profético. Miren, a tales afirmaciones
debemos decir que este es un juicio totalmente subjetivo y carece de pruebas sólidas. No hay la más mínima evidencia de ningún tipo que demuestre que las iglesias no carismáticas se enfocan más en las familias que las carismáticas. Antes bien, ambos movimientos enfrentan desafíos similares en la vida familiar. Yo le pregunto a este hombre, ¿dónde están las estadísticas que demuestren que las iglesias carismáticas descuidan más a la familia? ¿Cómo se puede medir algo tan subjetivo? Y digo más, la mayoría de las iglesias carismáticas que he conocido a lo largo de mis años de servir al Señor tienen ministerios dedicados a matrimonio, a la crianza de los hijos, a los jóvenes, a la restauración familiar, entre otros, y son ministerios florecientes. Así que no sé quién le dijo a este amigo que creer en los dones espirituales significa descuidar los valores familiares. Eso es falso. De hecho, más bien es razonable creer que las personas que cultivan una relación más profunda con el Espíritu Santo, quien fortalece y equipa al creyente, tiene más probabilidad de tener una familia saludable que quien no lo hace. De modo que es pura falacia decir que el énfasis en los dones se opone al llamado a cuidar de nuestra familia. Al contrario, el Espíritu Santo guía a los creyentes a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores hijos. Finalmente, analicemos el tercer planteamiento que nuestro amigo erudito hace en el video. Él dice, los profetas actuales no tienen autoridad bíblica por falta de preparación. Miren, yo creo que criticar el actual movimiento profético, ojo, que yo no estoy diciendo que todos los pseudoprofetas autonombrados de hoy en día son genuinos, pero señalar a una persona que dice ser profeta, diciendo que ésta no tiene autoridad bíblica porque carece de preparación académica o conocimiento del hebreo, griego o arameo, es totalmente desacertado. Tales declaraciones son, por un lado, una muestra de desconocimiento y por otro, una señal de arrogancia y elitismo intelectual. En primer lugar, Dios llama a quien quiere. En la Biblia nos encontramos a muchos profetas y líderes espirituales que no tenían formación académica ninguna. Por ejemplo, Amós era un pastor y cultivador de higos. Lo puede ver en Amós capítulo 7, versos 14 al 15. Su autoridad venía de Dios, no de un seminario. Pedro y Juan eran de los pilares principales de la iglesia primitiva y sin embargo ellos fueron considerados, según la propia palabra de Dios, hombres sin letras y del vulgo. Hechos capítulo 4, verso 13. Incluso Jesús mismo fue despreciado por algunos porque no tenía la formación rabínica convencional. En Juan capítulo 7, verso 15, escuchamos que de él dijeron, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Este amigo del video desconoce que la única capacitación que es indispensable para ejercer un ministerio, cualquiera que sea, es la que viene del Espíritu Santo. Y ojo, no estoy para nada diciendo que pasar seminarios teológicos no sea útil. Quien les habla ha pasado varios de ellos. Pero la autoridad profética, apostólica, evangelística, pastoral o magisterial no depende de títulos académicos, sino ante todo y por sobre todo del llamado divino y de la obra del Espíritu Santo, quien, como dijo Jesús, nos guía a toda verdad, Juan 14, 26, y nos capacita o empodera para cumplir nuestra misión, Hechos capítulo 1, verso 8. Créame, la unción del Espíritu Santo es más poderosa y efectiva que 100 diplomas colgados en la pared. Y por supuesto que es encomiable que los líderes tengan una base doctrinal sólida, pero eso no niega que las experiencias, como dice este amigo que condena las experiencias, no hay un por qué descartar las experiencias como algo secundario. De hecho, el apóstol Pablo defendió su ministerio apelando no a sus títulos o doctorados, sino precisamente a su experiencia directa con Cristo. Lo puede ver en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en su carta a la iglesia en Corinto, en lugar de defender el valor de saber griego y hebreo, lo que dijo fue, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 2, versos 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y 1 Corintios 2:13, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Por otro lado, criticar las escuelas o ministerios proféticos basándose en experiencias negativas es un error. De igual manera, hay pastores que han dado malos testimonios y no por ello invalidamos el ministerio pastoral. Y si es verdad que hay falsos maestros, también lo es que hay excelentes maestros que enseñan rectamente todo el consejo de Dios. Del mismo modo, si bien es cierto que hay falsos profetas, también es un hecho que hay profetas genuinos de Dios y quien les habla es testigo de ello. Así que condenar todo un movimiento por los errores de algunos es caer sencillamente en una visión simplista y parcial. Así que amigos, los argumentos que se dan en este video en contra del movimiento carismático, como han podido comprobar, son superficiales y carecen de un fundamento bíblico sólido.
Mi consejo es que no cerremos la puerta a los dones de Dios por miedo al desorden. Más bien busquemos el equilibrio bíblico. El Espíritu Santo no está en crisis, ni sus dones han caducado. ¿Vamos a desechar el fuego del Espíritu por el humo de algunos? Claro que no. Dejemos que Dios sea el juez de lo falso, pero no apaguemos y mucho menos neguemos y critiquemos lo verdadero. No cometamos el error, como suele decirse, de arrojar afuera el niño con el agua sucia de la bañera. El consejo divino sobre los dones sigue siendo, como leemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. De igual modo, la palabra de Dios nos llama a no apagar el espíritu ni menospreciar la profecía, sino a examinarlo todo y retener lo bueno. Por lo tanto, no dejemos que los prejuicios, las malas experiencias o los errores de algunos nos priven de una bendición tan grande. Que Dios les bendiga. Este es su hermano y amigo, el pastor Arnaldo Álvarez García. Muchas gracias.